reafirmar la sesión Conocemos la historia de los ambulantes en Lima, del programa Aprende en Casa, poniendo énfasis en la competencia comunicativa de se expresa oralmente en lengua materna, la habilidad y la competencia de hablar y de escuchar, poniendo énfasis en la práctica de la escucha activa, que quiere decir prestar atención. De esa manera desarrollamos nuestra oralidad. En la sesión emitida por el programa de televisión se nos hace mención de los ambulantes. Antes de la presentación del documental se nos plantea 3 preguntas para que prestemos atención a todo lo que se observe en el documental. La primera es, ¿quién es un ambulante? ¿Quiénes eran los pregoneros? ¿Y cuál fue el principal mercado de Lima? Para nosotros, y la respuesta correcta es que los ambulantes son vendedores que encontramos en las calles. Sin embargo, en el documental se hace mención del comercio en Lima desde la época prehispánica. Se nos menciona los hatus andinos donde se practicaba el trueque, es decir, el intercambio de vegetales a cambio de maíz, comercio sin palabras y sin moneda. En esta imagen podemos visualizar que el trueque existía a lo largo de todo el Perú, en el antiguo incanato. Durante la conquista llega entonces un cambio, una transformación, porque llega la moneda y con la moneda se forman los mercados hispanos. Entonces surgen los pregoneros y los indígenas y el principal mercado de la ciudad de Lima es la Plaza Mayor. Se menciona también a las crónicas coloniales que nos dan a conocer cómo era la vida en aquel entonces, durante la conquista, el virreinato, la colonia. Los ambulantes coloniales mencionados en el documental son 3, el mercachifle, la recaudera y los recatones. Se nos dice que el mercachifle, cuya imagen vemos aquí, eran esclavos libertos e indígenas que vendían en mula o a pie. La recaudera era la vendedora propiamente en la plaza, donde se vendían vegetales o viandas. Y los regatones eran las personas que compraban los productos a muy bajo precio y luego los vendían a precios excesivos, ¿no? ¿Qué más? Se menciona que los indígenas se dedicaban generalmente a la venta de pescado, de helados, de mazamorras, de picarones. Recordemos que en aquella época era una época muy difícil para los peruanos propios de nuestro país, procedentes del incanato, propiamente indígenas, y también para los esclavos, ¿no? Entonces, era una realidad totalmente distinta. Los indígenas mestizos vendían chicha. En cuanto a aquella época había una fiscalización. Se menciona incluso a virreyes que atacan a los regatones justamente por los precios excesivos con los cuales ellos venden los productos. Se menciona al virrey Ahmad, al virrey Vezuela. Y se menciona la institución de Cabildo, quien era el administrador de la ciudad. Todo lo que pertenecía al Cabildo administraba la ciudad. Se menciona a su vez a un ambulante muy famoso, Ambrosio O'Higgins, quien llega a ser virrey en el año 1796. Lo más rescatable que hemos podido ver del documental no solamente es la historia que se nos narra de los ambulantes de Lima, sino que ya de alguna manera existía la suspicacia, la creatividad para las ventas en diferentes ocasiones. Es así que en la figura de Ricardo Palma, el escritor, se menciona la tradición con días y ollas venceremos, tradición que data del siglo XIX, donde el personaje es el general San Martín Guaura. Él se encuentra pues en vísperas de desear la emancipación de nuestro país y necesita la comunicación con los patriotas. Entonces, estando en Guaura, él acude a un vendedor ambulante a quien le pide fabricar una olla de barro de doble fondo para escribir cartas y contactarte con la gente en Lima. Y aquí surge también la figura de Francisco Javier de Luna Pizarro, quien es un sacerdote, ¿no? Y utilizando a un servidor suyo, fluye las cartas y se logra la emancipación del Perú. Otro personaje que se destaca también en el documental es el pintor Pancho Fierro. Gracias a él conocemos al mercachifle,
a la lechera, incluso otros personajes de la época colonial, como son las tapadas. Aquí es importante destacar los pregones. ¿Qué son los pregones? ¿Y quiénes eran los pregoneros? Que es una de las preguntas planteadas. Los pregoneros limeños son los vendedores ambulantes de Lima, ¿no? Aquí tenemos dos modelos de pregones. En cuanto a los picarones, para poder venderlos redondos y tostaditos, en su miel bien bañaditos, va provocando a los niños pejetes y chiquillos para vender los picarones con mucha suspicacia y alegría. Mazamorra calientita para llenar la pancita, mazamorra la mejor para el negrito gordinflón. Es otro pregón. Pero propiamente los pregones los podemos encontrar en la tradición de Palma con Días y Ollas Venceremos, donde desde las 6 de la mañana se nos narra que la lechera lanzaba un pregón. Y es más, durante el mes de octubre para la canción criolla y también en el mes de julio solemos recordar a los pregoneros limeños, porque los vendedores ambulantes, como la anticuchera, en realidad se nos menciona que no era propiamente la anticuchera, era el anticuchero, un caballero que vendía. Y en la fiesta del Señor de los Milagros en octubre siempre solemos ver a estos vendedores ambulantes, como son los vendedores de detentes, vendedores de turrones, de picarones. Queremos resaltar que debido a la situación de crisis en cuanto a salud, propiamente los vendedores ambulantes están sufriendo mucho en esta crisis, porque tienen que formalizarse, pero ya vemos que durante la historia, en la época colonial, trataron de fiscalizarlos. Y se recomienda en ese sentido utilizar mucha limpieza, utilizando la lejía, el alcohol, un atuendo apropiado. Yo tengo en este caso un mandil, pero lo adecuado es un impermeable, cubrirse la cabeza, lavarse constantemente las manos y para trasladar los productos utilizar los guantes, ¿no? Entonces solicitamos entonces a los estudiantes que revisen nuevamente el programa y se den cuenta de que el sentido es desarrollar la competencia de la oralidad. Esa es la razón por la cual tienen que prestar atención a todo lo que se observa y nos narran los historiadores durante el programa. Muchas gracias por su atención. Poniendo énfasis en la competencia, se expresa oralmente en lengua materna, se te solicita leer las tradiciones de Palma y leer especialmente Con Días y Ollas Venceremos, porque ahí está la relación de todos los pregones limeños. Palma, al escribir, como lo mencionamos en otro video, él investigaba para poder redactar sus tradiciones. Entonces, te solicitamos que leas Con Días y Ollas Venceremos y hagas la relación de los pregoneros limeños. Puedes leerlo en casa en silencio y luego leer en voz alta frente a tus padres, tus hermanos. Y eso te va a ayudar mucho a desarrollar tu oralidad, porque los demás van a prestar atención a cómo lees, que es lo más adecuado para pronunciar bien las palabras. A su vez, investiga sobre los pregones limeños. Hay muchos de ellos que han sido convertidos en canciones criollas y recordamos en el mes de julio y en octubre, como lo mencioné hace un momento. Y es importante conocerlos. Y muchos escolares en YouTube han dado vida a los pregones limeños. Gracias. Muy buenas tardes. Voy a hacer una entrevista a mi mamá preguntándole acerca de los ambulantes de Lima, lo que ella recuerda. Mami, ¿qué recuerdas de los ambulantes de Lima cuando tú eras niña? En mi época yo observaba que mi mamá le tocaban la puerta y había unos señores que pasaban con artículos, ya sea telas, sobre todo era telas para hacer vestidos, para hacer ternos y otros artículos. Se le llamaba mercachifle. Mi mamá le decía los mercachifles. Han ofrecido estas telas para hacer vestidos a mis hermanas, ¿no? Y de ahí mi mamá a veces compraba, ¿no? Y les hacía pues nuestras vestimentas. Eso también sé
por algunas compañeras cuando yo empezaba a trabajar que eran de provincia, por ejemplo, de Ayacucho, bueno, ahí también dice que, me dicen, no sé si será cierto, que el Iraoka, el que fundó, el que hizo las tiendas Iraoka, empezó siendo mercachifles en Huamanga, Ayacucho. Mami, Ya. y en la procesión del Señor de los Milagros, de niña, ¿tú también veías vendedores ambulantes? También había ahí, pues, esos hasta de la colonia, las anticucheras, los que vendían las pancitas, el emolientero, los que vendían las medallitas, los cordones, los que hasta ahora también se sigue esa tradición, ¿no? Habían bastante, después de la procesión atrás estaban todos, o acompañando también a la procesión, ¿no? Habían esos que también son vendedores ambulantes, o viene desde la colonia. Muchas gracias, mami, por haberme recordado a los vendedores ambulantes de Lima, lo que tú conoces y lo que tú sabes. Gracias. Poniendo énfasis en la competencia se expresa oralmente en su lengua materna, te solicitamos que investigues y converses con tus padres acerca del protocolo de sanidad que deben seguir los comerciantes en la actualidad. ¿Por qué deben dejar de ser vendedores ambulantes y transformarse en vendedores formales? ¿Por qué deben utilizar lejía, alcohol, mascarilla, guantes, atuendo en la cabeza, mantiles? ¿Qué diferencias hay en un ambulante que no emplea el protocolo adecuado y quién sí lo emplea? ¿Cuáles son los peligros que han existido con los vendedores ambulantes? ¿Qué es lo que ha pasado en este momento y por qué tenemos que transformar dando pie al comercio en el Perú? Crea un audio con la conversación con tus padres sobre lo investigado y envíalo para ser evaluado. Gracias.